Ok, listo. Bueno, los objetivos de esta tarea uno, pues es desarrollar, digamos, los ejemplos completos de los que nos proponen en la guía para el tema de la tarea uno, métodos para probar validez de argumentos. Y los específicos es reconocer algunos conceptos básicos sobre lo que es el lenguaje natural, el simbólico, elaboración de tablas y el tema de leyes de inferencia. Vamos a desarrollar un ejemplo completo del ejercicio uno, del ejercicio 2, del 3 y del 4, ¿sí? Para que lo tengamos ahí. Vayamos tomando apuntes, y si desean tomar pantallazos también lo pueden hacer. Y al final revisamos si tienen alguna inquietud con respecto al tema. ¿Listo? Digamos que la presentación es un poco extensa, entonces vamos a ser lo más ágiles posibles para poder terminar a tiempo. Bien, vamos a hablar del lenguaje natural. Digamos que el lenguaje natural es el lenguaje en el cual nos comunicamos nosotros normalmente, ¿sí? Como seres humanos tenemos una comunicación de tipo verbal y escrita, y pues eso viene también ligada a nuestra cultura, a nuestro idioma, ¿sí? Es un lenguaje, digamos, es muy rico. Por ejemplo, el español es un lenguaje muy extenso y muy rico, ¿sí? Y el lenguaje natural es, digamos, en el que estamos trabajando aquí en la unidad uno, es el lenguaje que normalmente nosotros como personas utilizamos para comunicarnos, ¿listo? A eso le llamamos el lenguaje natural. Entonces tenemos un ejemplo de un lenguaje natural. Dice que si en Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Punto seguido. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Punto seguido. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. ¿Sí? Digamos que este es un argumento completo en donde tenemos un lenguaje natural, el cual es un lenguaje que nosotros podemos entender, ¿cierto? Y podemos de pronto separar, digamos, en ciertas oraciones y en ciertos conectores que conectan esas oraciones. A esas oraciones aquí en pensamiento lógico le llamamos proposiciones simples, ¿sí? Entonces aquí tenemos que en rojo tenemos las premisas. Las premisas digamos que es eh, la parte inicial, y lo que está después de por lo tanto le podemos llamar una conclusión, ¿sí? Al argumento. Ahora vamos a hablar del lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico pues se refiere a un lenguaje que utiliza símbolos, ¿sí? Digamos que es una expresión como matemática que está muy ligada al lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Que es como una versión del lenguaje natural, pero en versión matemática. A eso le llamamos un lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces tenemos acá que podemos separar nuestras premisas, las podemos separar en proposiciones simples, como lo vemos acá, y también podemos armar un lenguaje simbólico a partir de letras. O sea, podemos asignarle a esas proposiciones simples unas letras, así como en matemáticas utilizamos las variables, las X, Y, Z. Aquí en el lenguaje proposicional también usamos unas létricas para, digamos, nombrar las proposiciones. Entonces, para estos casos son P, Q, R, S, ¿sí? Si tenemos alguna negación, le anteponemos el símbolo de negación. Ahorita vamos a ver el tema de los símbolos, de los conectores lógicos. Entonces, aquí abajo en verde tenemos el no P o la negación de R, ¿sí? Entonces, las proposiciones simples, como habíamos hablado, o atómicas, son frases que ya no se pueden descomponer en otras partes, ¿sí? Digámoslo así, que es como cuando tenemos la oración simple en matemáticas, perdón, la oración simple en español. Esa oración simple está conformada por un sujeto, un verbo y un predicado, ¿cierto? Es como lo más elemental digamos, del lenguaje, una oración simple. Digamos que aquí también trabajamos con una oración muy parecida, a esa le llamamos la proposición simple. ¿Listo? Entonces tenemos, todas las aves tienen dos patas, Transmilenio es un medio de transporte, Teresa estudia en la UNAD. Esos son ejemplos de proposiciones simples. Las proposiciones compuestas ya vendrían siendo la unión de dos proposiciones simples por medio de pronto de un conector lógico. O sea, ya se nos extiende un poco más. Como por ejemplo, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Otra, si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudió en la UNAD. Si Teresa estudia en la UNAD,
sí, solo sí, todas las aves tienen dos patas, ¿sí? Digamos que estos tres son ejemplos de proposiciones compuestas. Si ustedes observan ahí, a ellas se incluyen unos conectores que nos unen, digamos, dos proposiciones. Entonces, por eso se llaman compuestos, porque son ya más grandes, ¿verdad? Listo. Los conectores lógicos simplemente pues son símbolos o las palabras en lenguaje natural que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples. En este cuadrito tenemos las que más vamos a utilizar en esta unidad, ¿sí? Tenemos acá nuestro conectivo lógico, que es el simbolito. Este primero que parece como un sombrerito de cumpleaños, que así, en puntica, se llama conjunción y en lenguaje natural lo podemos reemplazar por una I. ¿Listo? Luego tenemos el conectivo lógico, la disyunción, que parece una V, se llama disyunción, y en lenguaje natural lo podemos llamar una O. ¿Listo? Ahora tenemos la negación, el conectivo lógico, que es este. Digamos que hay varias formas, digamos en la bibliografía podemos encontrar diferentes formas de expresar este conectivo lógico. Digamos que en el teclado de nuestro computador se puede encontrar muy fácilmente este. Si ustedes observan en el teclado del computador, pueden encontrar este al lado de la tecla 1, ahí está este simbolito que es muy fácil de utilizar, es la negación. En lenguaje natural utilizamos un no. El conectivo lógico del condicional. El condicional es una flechita que va de izquierda a derecha. El significado del lenguaje natural es sí, proposición, entonces la otra proposición, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que este conectivo lógico es el único conectivo lógico que tiene una dirección, ¿sí? Como vemos la flechita, marca una dirección. Va de un antecedente a un consecuente, ¿sí? Para cuando vayamos a armar las tablas vamos a ver que es necesario mantener esa relación entre antecedente y consecuente según lo que nos indica la flecha, ¿vale? Ya los otros, no importa, los otros sí no hay problema de que estén invertidos, no hay ningún lío de que podamos, digamos, son como conmutativos, se pueden voltear. Y el último es el bicondicional, que el conectivo es una flecha en doble sentido, y el significado es sí, solo sí. El lenguaje natural es el conectivo que une dos de nuestras proposiciones simples con un sí, solo sí. Digamos, estos son los conectivos lógicos principales con los que vamos a trabajar para nuestros ejercicios. Bien, el uso de conectivos, de conectores lógicos. Tenemos la conjunción. La conjunción pues, es un conector que en lenguaje natural lo podemos expresar como una I. Una I, o sea, unimos dos proposiciones simples con la I en el centro. Y en el lenguaje simbólico pues tenemos aquí el sombrerito, que hemos hablado del sombrerito. Un ejemplo es que tenemos dos proposiciones simples. P, hoy es lunes, Q, ayer fue domingo. Entonces vamos a unir estas dos proposiciones con un conectivo lógico que es una conjunción, ¿sí? Entonces la proposición compuesta usando el conectivo lógico sería hoy es lunes y ayer fue domingo. Eso es en el lenguaje natural. Ahora en el lenguaje simbólico tenemos P, conjunción Q. ¿Listo? Este es el lenguaje simbólico y este es el lenguaje natural, ¿sí? Se observan acá P, corresponde a P, luego sigue el conector lógico, conjunción o I, y Q pertenece al de acá, ¿sí? Entonces cuando vayamos a hacer, digamos, a pasar de un lenguaje natural a simbólico, es necesario que pues tenga ese mismo orden, y viceversa, si vamos a hacerlo también de lenguaje simbólico a natural, lo mismo. Es importante que lleve ese mismo orden, ¿vale? Como lo tenemos ahí. Bien, ahora vamos a hablar de la disyunción. La disyunción en lenguaje natural se expresa como una O y en el lenguaje simbólico es como una V. No vayamos a confundir esta V con los verdaderos. Realmente esto es como una V levantadita que podemos también encontrar ahí en los símbolos de Word. No es una V de verdadero, para que lo tengamos en cuenta. Simplemente es el símbolo lógico de la disyunción. Lo mismo, tenemos las dos proposiciones simples y vamos a unirlas por medio de una O. En lenguaje natural quedaría hoy es lunes o ayer fue domingo. Y en el lenguaje simbólico, P, disyunción Q. ¿Listo? Esa es la manera de expresar la disyunción. Hablemos de la negación. La negación, esta negación sí trabaja con una sola, se le puede aplicar negación a una sola proposición, mientras que las otras sí es necesario que intervengan dos proposiciones
para unirlas. En esta sí, solamente con que tengamos una proposición simple podemos negar una sola, ¿verdad? Entonces, la negación simplemente en lenguaje natural es un no, y los símbolos que podemos utilizar es este que parece una L acostadita y este que parece una ondita también como el palito encima de la ñ. Ese también se utiliza bastante en algunos libros para digamos, delimitar la negación. Tenemos el lenguaje natural, hoy es lunes. Tenemos lenguaje simbólico P. Y ayer fue domingo, que sería nuestra Q. Entonces, si hacemos la negación, nos quedaría de la siguiente manera. Simplemente a la P le agregamos ya sea este símbolo, que es la L acostada, o el símbolo, o sea, cualquiera de los dos nos va a funcionar, ¿sí? Ya sabemos que cualquiera de los dos símbolos es una negación. Podemos expresarlo de la siguiente manera. Hoy no es lunes, ¿sí? O no es cierto que hoy es lunes. Eso también puede ser una forma de negar una proposición, ¿sí? O es falso que hoy es lunes, también podría ser. Otra sería, no es verdad que ayer fue domingo. ¿Sí? Digamos, son diferentes formas de realizar una negación de una proposición simple. ¿Bien? Entonces, tenemos diferentes formas de hacerlo para nuestra negación. La implicación del condicional, ya vimos que es el de la flechita, simplemente en lenguaje natural es sí, proposición, entonces la otra proposición. Y en el lenguaje simbólico, simplemente sería colocar la flecha que va de izquierda a derecha. Lo mismo tenemos nuestras dos proposiciones simples, hoy es lunes, ayer fue domingo, P y Q. Y la proposición compuesta sería, en lenguaje simbólico, tenemos P, condicional o implicación, también le podemos decir Q. Y en lenguaje natural sería si hoy es lunes, si P, esta es P, entonces, que sería aquí el condicional, Q, ayer fue domingo. ¿Listo? Digamos que cuando es una proposición simple, dos proposiciones simples, se maneja de esta manera, es muy sencillo de utilizarla. En ocasiones cuando tenemos paréntesis, ¿sí? Se trabaja de la misma manera, simplemente que aquí en el centro ponemos todo lo que esté dentro del paréntesis, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Sí, lo que está entre paréntesis, entonces, si hay otro paréntesis acá, lo que está entre paréntesis o la proposición simple que sigue. Bien, ya si en este paréntesis hay otra operación interna, pues simplemente se pone la operación interna en lenguaje natural tal cual, si es una disyunción o una conjunción, se coloca tal cual, ¿sí? Pero este sí iría desde el comienzo, ¿bien? Para que lo tengamos claro. Bien, la doble implicación o bicondicional también se le llama equivalencia. En lenguaje natural trabajamos el sí, solo sí, que tenemos proposición sí, solo sí, la otra proposición. Y en el lenguaje se representa con la flechita que va en doble sentido. Esta es la flechita de doble sentido, ese sería el bicondicional. Tenemos nuestras dos proposiciones simples. Ahora vamos a poner la compuesta. Tenemos P, bicondicional Q, y nos quedaría de la siguiente manera. P, que es hoy es lunes, coma, sí, solo sí, serían nuestra equivalencia. Q, ayer fue domingo. Y se maneja de esta misma manera. Bien. Lo mismo habíamos hablado, si aquí tengo un paréntesis, lo mismo, tengo el paréntesis acá y se separa con el sí, solo sí, y aquí tengo el otro paréntesis, y si en caso de que dentro de ese paréntesis haya otra operación lógica, también se coloca tal cual como está dentro de la operación, ahí, en el paréntesis, ¿vale? Para cuando son más operaciones más compuestas. Ahorita vamos a ver un ejemplo del ejercicio 1 y vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a ver ahora las tablas de verdad, valores de verdad de esos conectores lógicos, ¿sí? Entonces, tenemos dos proposiciones simples, P y Q. Como tenemos solamente dos, entonces la tablita nos va a quedar solamente de 4 renglones. Y aquí lo que vamos a hacer es tratar de ubicar todas las posibilidades que tenemos de combinación de esos dos conectores. Entonces, normalmente empezamos siempre en verdadero. Para este caso empezamos mitad verdaderos y mitad falsos. Y en la siguiente proposición, vamos a usar la mitad del anterior. Entonces, como aquí eran dos verdaderos, aquí va a ser un solo verdadero, un solo falso, un verdadero, un falso, ¿sí? Vamos allá. Aquí ya puedo verificar que tengo todas las combinaciones posibles para esas dos proposiciones simples. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la negación
la negación de P. Simplemente la negación de P sería tomar toda la columna de P y cambiarle su estado. Si está en verdadero lo pasamos a falso, si está en falso lo pasamos a verdadero. Y nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a hablar de la conjunción, ¿sí? La conjunción. La conjunción es el I, que habíamos hablado del I, ¿verdad? Esa conjunción, para construir, digamos, nuestra tabla de verdad de la conjunción, tenemos que tener en cuenta una característica principal. La única forma de que la conjunción sea verdadera es que ambas sean verdaderas, ¿sí? Y aquí lo voy marcando, aquí está en rojito. Este es el único verdadero que tenemos en la conjunción. Entonces, no es necesario aprendernos pues la tabla de memoria, pero si nosotros sabemos y conocemos esta característica de cada una de nuestras conectores lógicos, podemos construir una tabla muy rápido, ¿sí? O pues si se les facilita pues tener la tablita ahí pues como el sopletico para pues ir desarrollando. Pero si yo conozco esta característica, la puedo desarrollar muy fácil. Característica de la conjunción, la única forma de que sea verdadera es que ambas sean verdaderas, ¿sí? Pero uno dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué sale eso así? Entonces, hagamos de cuenta, estamos en el mes de amor y la amistad, que usted le dice a su novia o a su novio, amor, hoy te voy a llevar chocolates y flores, ¿sí? Entonces, P sería chocolates, Q sería flores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si usted le llega con chocolates, verdaderos chocolates, y no le llega con flores? Entonces, ¿qué va a decir su novia? Ah, me dijo mentiras. Usted me dijo que me iba a traer las dos cosas y me trajo solo una, ¿verdad? Entonces, ahí es falso. O si le trae, no le trae chocolates, pero si le trae flores, lo mismo, va a decir, no, mentiroso. Usted me dijo que me trae dos cosas y mire, falso. ¿Sí? O si no le llega sin nada, pues, ay, Dios mío, piérdase porque de hecho lo sacan corriendo. Falso y falso, le va a dar falso. Pero si usted le lleva ambas cosas, flores y chocolates, va a decir ella, exactamente, me trajiste las dos cosas, me dijiste la verdad, es verdad, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una traducción de lo que sucede en el lenguaje natural también a tabla, ¿sí? Lo mismo sucede con las otras, eh, digamos, conectores lógicos, ¿bien? Vamos a mirar ahora la disyunción. La disyunción también tiene una característica principal y es que la única forma de que sea falso es que ambas sean falsas, tanto P como Q sean falsas. Y aquí lo tenemos. Solamente es falso cuando mis dos proposiciones iniciales son falsas. De resto me va a dar verdadero. ¿Sí? Es como lo contrario aquí a la conjunción. ¿Ven? Característica de la disyunción. Ahora el condicional. El condicional también tiene una característica y es que solamente es falso si el antecedente, o sea, este P, es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? Es la única manera que me dé falso. De resto, cualquier otra combinación me va a dar verdadero. ¿Sí? Entonces, el antecedente que tiene que ser verdadero y el consecuente falso para que me dé falso en mi resultado. ¿Sí? Esto es un condicional, lo mismo. El condicional es, o sea, el consecuente Q es consecuencia de lo que yo haya hecho en P. Entonces, obviamente, si yo tengo una P verdadera y mi consecuencia es falsa, pues va a ser falso. De resto, pues nos puede funcionar. Lo mismo pasa para el bicondicional. El bicondicional tiene dos características y es la única forma de que me dé verdadero es que ambos estados sean iguales. ¿Sí? Aquí PQ es verdadero, me da verdadero, y aquí FF, falsos ambos, me da verdadero también. ¿Sí? Y cualquier otra combinación ya me daría falso. O sea, estas dos combinaciones ya me daría falso. Digamos que nosotros conociendo esas características podemos armar una tabla de verdad muy rápido. Bien. Bien, esas serían, digamos, los valores de verdad de cada uno de los conectores lógicos. Ahora vamos a hablar de las tablas de verdad. Entonces, una tabla de verdad simplemente pues muestra el valor de verdad que presenta una ecuación lógica o un lenguaje simbólico de un argumento que nosotros tengamos en lenguaje natural, se puede traducir en lenguaje simbólico y a ese lenguaje simbólico yo le puedo sacar una tabla de verdad, ¿sí? Teniendo en cuenta pues los conectores, las tablas de los conectores que tenemos ahí que hemos trabajado. Para elaborar la tabla de verdad, pues simplemente debemos tener en cuenta varios aspectos. Primero, determinar el número de filas de la tabla. Las filas, digamos que son como los renglones horizontales, los rengloncitos, por medio de esta fórmula, es 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples que tenemos. Entonces, si el ejercicio me da a mí 3 proposiciones simples, tengo que elevar 2 a la 3, ¿sí?
Para este ejemplo, por ejemplo, tenemos esta expresión en lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces vamos a revisar cuántas proposiciones simples hay, ¿sí? Tenemos P es una, Q es otra, R, aunque aquí está en negada, pero esa es una, R sería una, y S, también S, P, Q, R, S, ¿listo? Son las cuatro que hay ahí. Yo veo que está repetida, por ejemplo, la S y la S negada, digamos que se toma como la misma, ¿sí? Es la misma proposición, pero negada, entonces no es que yo tenga que adicionar ¿un qué? Un renglón más porque tengo una S negada, no. Si tengo una S en positivo y la tengo en negativo, esa me cuenta como una sola proposición, ¿sí? Es la misma, pero con negación. Lo mismo si tengo una Q mm, afirmativa y la Q negada, también esa me cuenta como una. Entonces, en total aquí tengo yo cuatro proposiciones simples, ¿sí? P, Q, R y S, 4. Si hago 2 elevado a la 4, es como multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, me da 16. Entonces, digamos que la tabla para este lenguaje simbólico me quedaría de 16 renglones, ¿sí? Si yo tengo solo 3, 2 a la 3, me quedaría de 8, ¿sí? Si yo tengo 2, como la que hicimos ahorita en la tabla de verdad eran dos proposiciones simples, me queda 2 a la 2, me da 4. 4 rengloncitos me va a quedar, ¿sí? Ya el número de columnas, pues depende del número de operaciones intermedias que tengamos, ¿sí? Porque aquí nos toca primero poner las proposiciones simples, luego las negaciones de cada una de esas proposiciones que intervienen también nos toca en columnas, luego hay que empezar a hacer las operaciones que están entre paréntesis, ¿sí? Luego hay que hacer las operaciones, estas conjunciones, por ejemplo, que están relacionando dos paréntesis, y luego por último acá podemos relacionar esta última operación que es el condicional que hay entre todo esto que está acá entre corchetes y este final que tengo acá, que esa sería la última operación, ¿sí? Entonces, ese número de columnas sí depende de la cantidad de operaciones que tengan, pues se puede hacer cortica o puede ser un poco más extensa de lo normal. Vamos a ver cómo, por ejemplo, para este ejercicio, cómo nos funcionaría. Entonces, el orden sugerido de las columnas de la tabla es proposiciones simples, las ponemos de primeras, en las primeras columnas, luego las negaciones, luego las premisas, que son las que les digo que están entre paréntesis, y luego las operaciones que hay entre esas premisas vamos enlazando y vamos enlazando hasta tener completa toda nuestra expresión ya en operación. Entonces hay que utilizar como insumo esta tablita que teníamos ahí inicialmente, que nos relaciona ahí cada uno de los conectores lógicos, cómo se comportan y cuáles son sus grados de verdad, tener esa tablita a la mano para poder ir desarrollando nuestra tabla manual, ¿sí? Entonces, para el primer ejercicio, el primero y el cuarto, ustedes saben que hay que hacer una tabla manual. La idea es que esa tabla manual nos vaya a coincidir con la tabla simulada que nosotros vamos a desarrollar también, ¿sí? El simulador nos va a arrojar una tabla simulada donde simplemente nos presenta las proposiciones simples iniciales y el resultado final de la tabla. Entonces, ese resultado final es el que debemos comparar con el que nos dé a nosotros en nuestra tabla manual. Si nos coincide, la tabla quedó bien hecha, ¿sí? Si no nos coincide, nos toca empezar a revisar en alguna parte. De pronto cometimos un error, en vez de un falso pusimos un verdadero, ¿sí? Y entonces eso nos hizo que nos cambiara un poco el resultado de la tabla, entonces revisar siempre ese resultado. Listo. Vamos a hablar de las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas, ¿sí? Aquí tenemos un resumen de unas leyes de inferencia básicas que son las que normalmente utilizamos para el trabajo en nuestra unidad 1, ¿sí? Normalmente sus tutores les debieron haber de pronto facilitado esto, o ustedes las pueden consultar simplemente por internet, le colocan leyes de inferencia y les salen las tablitas de leyes de inferencia más importantes que se pueden utilizar. Vamos a tener un ejemplo de la primera ley de inferencia que se puede utilizar, que se llama la simplificación. La ley de inferencia de simplificación lo que nos hace es tomar una premisa que es una conjunción. O sea, la simplificación solamente trabaja con conjunciones, no trabaja ni con condicionales, ni con disyunciones, ni con otras. Solamente trabaja con conjunciones, ¿bien? Y la cual podemos extraer una de esas dos proposiciones simples. Entonces tenemos la premisa que es, como lo vemos ahí, es una conjunción, P conjunción Q.
podemos extraer de esa conjunción, simplificar una de las dos. Podemos simplificar el componente P o el componente Q, ¿sí? La que de pronto vayamos a necesitar. Ahorita más adelante revisaremos cómo hacer operaciones con esto y dependiendo de la que necesitemos para hacer la operación, pues la simplificamos. Queda de esta manera. Lo que está aquí debajo de esta línea horizontal sería la conclusión. Siempre lo que está debajo de la línea horizontal sería nuestra conclusión. P, conjunción Q, puedo simplificar ya sea P o puedo simplificar ya sea Q. Bien. Esa es la ley de inferencia de la simplificación. Solo trabaja con conjunciones. O sea, no podemos hacerle una simplificación a una disyunción, ¿sí? Modos poniendo opponents. Modos poniendo opponents toma las dos premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación o un condicional, ¿sí? Entonces, el modus poniendo opponents ya trabaja con condicionales. Tenemos la premisa 1, que es P, entonces Q, donde tenemos que el antecedente, el P le llamamos antecedente y al Q le llamamos consecuente, ¿sí? O sea, Q es la consecuencia de lo que sucede en el antecedente, que hemos hablado. Tiene una dirección. Lo vamos a comparar con la premisa, la premisa 2 es como una comparación que vamos a hacer con la premisa 1. Normalmente esta se compara con el antecedente, ¿sí? Si ustedes observan, si yo tengo una P acá, la ley de inferencia la está comparando con una P que es el antecedente también, y me va a arrojar como consecuencia o conclusión el Q, como conclusión la Q, que es el consecuente, ¿sí? Esta es la estructura básica del modus poniendo opponents. En algunos ejercicios que ustedes tienen ahí, es probable que tengan letras diferentes. O sea, no sean la misma PQ, sino punto R o S, otra letra, ¿sí? Pero lo importante es que maneje la misma estructura, ¿sí? En el segundo punto, ustedes tienen que determinar la ley de inferencia que ven ahí, que les muestra a ustedes, tienen que relacionarla. Entonces, a veces no está dada explícitamente como está acá, sino tiene otras letras, ¿sí? Entonces, lo importante es que siga esta misma estructura, que se compare con el antecedente y me genere aquí abajo como conclusión el consecuente. ¿Listo? Para que yo pueda decir que esa es un modus poniendo tollens. Modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens tenemos lo mismo, o sea, también se trabaja con una implicación, pero a diferencia del anterior es que acá tenemos, vamos a comparar la premisa 2 con la negación del consecuente. ¿Sí? Aquí tenemos arriba Q y aquí abajo tenemos la negación de Q. ¿Sí? Si hacemos esta comparación, como conclusión vamos a extraer el antecedente también negado, la negación del antecedente, o sea, lo opuesto a lo que está acá va a salir aquí abajo, ¿sí? La conclusión debe ser necesariamente la negación del antecedente, ¿sí? Y esta es la estructura del modus tollendo tollens. Entonces también lo mismo si ustedes ven allá que tienen algo muy parecido a lo que tienen acá, inclusive se pueden aquí a veces intercambian los símbolos, aquí es negado y aquí no, y aquí también nos sale negado, es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que siga la misma estructura. Que este de aquí, la premisa 2, sea la negación de esta, o sea, o lo opuesto a la que tengo yo aquí arriba, y mi conclusión sea lo opuesto a lo que tengo aquí en el antecedente. Si aquí está negado, aquí no puede estar negado. Si aquí no está negado, aquí sí está negado, ¿sí? Y así podemos ir determinando esas leyes de inferencia del segundo punto. Vamos a ver un ejemplo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Tenemos acá nuestras proposiciones simples, digamos que los ejercicios nos los dan de esta manera, nos dan las proposiciones separadas, ¿sí? Nos dan el lenguaje simbólico, que es este, y nos toca a nosotros, pues, primero generar el lenguaje natural, después crear la tabla a partir de esta expresión lógica, y de eso compararla, mira, revisar si es una contingencia, si es una tautología, si es una contradicción, revisar qué me sale a mí en mi resultado, y pues hacer la comparación con la tabla, digamos, simulada que nos dan ahí para poder hacer la comparación. Bien, entonces, vamos a hacer la proposición compuesta. Entonces, vamos a primero a tomar la proposición P. Entonces, a partir de ese lenguaje simbólico, vamos a empezar a construir nuestro lenguaje natural, digamos, paso a paso, ¿sí? Vamos a tomar primero la proposición P, que es la que nos dan ahí. La capital de Rusia es Moscú. Luego a ello nos sigue el condicional, entonces le colocamos el sí. Entonces,
Luego colocamos que Moscú es la sede del gobierno de Rusia. ¿Sí? Digamos que ahí tenemos la primera parte de lo que está en el paréntesis. Luego sigue esa conjunción, podemos poner un i. Luego sigue el otro paréntesis, vamos a escribir Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Entonces, si ustedes observan ahí, le pusimos el sí va antes de Q y el entonces iba ahí en la mitad. Luego sigue la negación de él. Entonces tomamos R y le ponemos un no. Le agregamos un no para que quede negado. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Luego sigue otra I. Luego volvemos a poner P. Tenemos otra conjunción que es otra I. Luego ubicamos S. Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Hasta ahí ya llevamos. ¿Sí? Simplemente es ir haciéndolo paso a paso, ir colocándolo, ir colocando cada proposición, ir colocando cada una de las equivalencias en lenguaje natural de los conectores. Luego sigue ya la conclusión, que es lo que va después de ese condicional o de esa flechita. Por lo tanto, la negación de Eric Krevin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Sí? Y aquí ya lo que hice fue pasar mi lenguaje simbólico al lenguaje natural utilizando las proposiciones que me están dando y aplicándole los conectores lógicos que tengo ahí. ¿Listo? Armamos nuestro argumento en lenguaje natural. Correcto, muy bien. Digamos que es muy sencillo, es simplemente ir poniendo cosita por cosita y vamos desarrollando ahí nuestro lenguaje natural. Listo. Ahora nos piden generar la tabla de verdad a través del simulador. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que entrar acá es en el entorno de aprendizaje. Vamos a ingresar donde está la carpetica, donde está todo, digamos, para descargar nuestras guías. Ahí tenemos los dos anexos. Uno de esos anexos es el simulador, digamos, un tutorial del simulador para utilizar el simulador de la universidad. Entonces abrimos ese anexo y ahí nos indican cómo hacerlo. Entramos a la página, es una página, digamos que es una página web en donde se hace ese desarrollo. Y nos va a mostrar algo así como esta pantallita, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá es tomar digamos, tal cual como está nuestra ecuación lógica, tal cual la debemos colocar ahí abajo en el simulador. Entonces ahí tenemos estos cuadritos donde está cada uno de los elementos para ir construyendo nuestro lenguaje simbólico. Entonces tenemos corchetes, tenemos paréntesis, tenemos llaves, ¿sí? Tenemos los conectores lógicos, tenemos las proposiciones simples P, Q, R y S. Entonces simplemente vamos a ir dándole clic y vamos a ir construyendo tal cual como la tenemos acá, ¿sí? La idea es que no se nos vaya a ir ningún paréntesis, ni intercambiar ninguna de estas conectores lógicos, o si no nos va a cambiar el resultado, ¿sí? Si yo aquí en vez de una conjunción le pongo una disyunción, ¿sí? La que es la inversa, entonces ahí ya se nos cambia todo el ejercicio, ¿bien? Es importante que hagamos bien la comparación, revisemos bien que esta ecuación sea exactamente igual a la que nos da el ejercicio. ¿Listo? Si pronto nos equivocamos, aquí podemos darle para atrás aquí en la flechita, o si definitivamente quedó muy mal, pues le damos limpiar y volvemos a empezar. ¿Listo? Hasta que la tengamos bien. Luego le damos aquí en el botón azul generar tabla, en ese botoncito azul, y nos genera la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, para este caso, observemos que tenemos las cuatro proposiciones simples, P, Q, R y S, y nos da ya el resultado final de la operación completa. ¿Sí? Para este caso nos dio todas verdaderas. ¿Sí? Para este caso nos dio todas verdaderas. Entonces, este resultado que tenemos acá al final es el que debemos comparar con el resultado final que nos dé la tabla manual. Con eso corroboramos que nuestra tabla manual pues nos quedó bien. La tabla manual sí lleva las operaciones intermedias. Estas digamos que es como para comprobar nomás, ¿sí? Pero la tabla manual sí tiene que tener todas estas operaciones intermedias que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, para este caso, nos dio todas verdaderas. Para cuando da toda verdadera se le llama una tautología. Cuando da toda verdadera. Si tengo, o aunque sea una falsa o varias falsas, o intercalados falsas y verdaderas, digámoslo así, se llama una contingencia. Si me dieran todas falsas, se llamaría una contradicción. ¿Listo? Bien, vamos a generar ahora la tabla manual.
Entonces, para este caso tenemos que son 4 proposiciones simples. 2 elevado a la 4 me da 16 filas. Entonces, la tabla me va a quedar de 16 filas. Y lo mismo vamos a poner el orden proposiciones simples en las primeras columnas, negaciones, paréntesis, y luego las operaciones entre que enlazan los paréntesis. ¿Listo? Entonces, tenemos las proposiciones P, Q, R, S y la negación de R, que es la que tenemos ahí. Las premisas, que son, digamos, los paréntesis, tenemos P entonces Q, Q entonces negación de R, P y S. Y la relación entre premisas, entonces primero hacemos una relación entre el primer paréntesis y el segundo paréntesis, que esa operación que está en la mitad es una conjunción también. Luego a ese resultado que nos dé, le hacemos otra vez la conjunción con el siguiente paréntesis, que es P y S. ¿Listo? Y ya finalmente la última operación que se va a hacer es, ya como ya tenemos resuelto todo lo que está en el corchete, ya hacemos la implicación, el condicional con negación de R, que sería la última operación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Obviamente tenemos que tener en cuenta nuestra tablita aquí de verdad, de los conectores, para hacer nuestra construcción de la tabla manual. Bien, aquí tenemos ya, digamos, un bosquejo de cómo va a quedar nuestra tabla manual. ¿Sí? Como hemos dicho, vamos a colocar primero nuestras proposiciones simples, la negación, que también tenemos ahí, luego colocamos los paréntesis, que son las premisas que llamamos, luego las operaciones que hay entre premisas, entre la primera y la segunda, luego de la primera, la segunda y la tercera, y ya esta comparada con la última, y aquí ya tenemos la final, que es el condicional con negación de R. Número de renglones son 16, ya hemos hablado porque son 4. Entonces, normalmente en los ejercicios que tenemos en la guía son 3, si no estoy mal, P, Q y R nomás. Entonces nos van a salir solamente 8. Van a salir 8 rengloncitos nomás, va a ser un poco más corta. Bien. Entonces lo primero que hacemos es ubicar P. Entonces para P normalmente empezamos siempre en verdadero. Entonces lo que vamos a hacer es la mitad de esos 16 renglones vamos a poner verdadero y la otra mitad falso. ¿Sí? Como lo mostramos ahí. Entonces nos van a quedar 8 verdaderos y 8 falsos. Luego para Q vamos a hacer la mitad de ese antes de P. La mitad de ese, entonces como eran 8, ahora vamos a utilizar 4. 4 de 4 en 4. 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Lo hago a R la mitad del anterior. Entonces va de 2 en 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y así sucesivamente. Y ya S, el último, que es S, nos va a quedar intercalado. Verdadero, falso y verdadero, falso. Bien. Aquí ya tendríamos todas las combinaciones posibles que nos pueden generar esas 4 proposiciones. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la negación de R. La negación de R simplemente es que vamos a tomar la columna de R y lo que esté verdadero lo pasamos a falso y lo que esté falso lo pasamos a verdadero. O sea, hacemos lo opuesto. ¿Sí? De esta manera. Entonces, si aquí yo tenía dos verdaderos, aquí voy a tener dos falsos. ¿Sí? Lo mismo pasa para cualquier otra negación. Si yo tuviera cualquier otra negación, si fuera negación de P, por ejemplo, tendría que poner acá los 4 falsos acá arriba y los 4 verdaderos acá en la negación. ¿Sí? Es tomar la columna completa, transportarla acá, pero hacer lo opuesto, hacer la negación. Dependiendo de las negaciones que tengamos en nuestros ejercicios, pues vamos a tener de pronto adicionarle más negaciones ahí. Para este caso solo tenemos la negación de R, pues solamente vamos a utilizar esa. ¿Sí? No es necesario. Si no tenemos, por ejemplo, no vamos a usar P negado, pues no vamos a poner P negado acá porque no la vamos a usar. ¿Sí? Eso de pronto nos vas a confundir más. Solamente negamos las que tengamos en el ejercicio, nada más. Bien. Ok. Vamos a hacer ahora las operaciones que van en los paréntesis. Entonces aquí va P condicional Q. ¿Sí? Entonces tomamos las columnas de P y Q y vamos a hacer la operación condicional. Entonces, vamos a utilizar nuestra tabla que tenemos en la parte superior para el condicional, que es esta que está aquí en verde. Vamos a ver, digamos, vamos a detectar primero este que está en rojito. ¿Sí? ¿Para cuándo esa implicación me va a dar falso? Entonces, ya hemos hablado que me va a dar falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. ¿Sí? Entonces, para este caso tenemos acá que solamente se cumple para estos 4
esas cuatro filitas, digamos, que tenemos ahí. El antecedente es verdadero, el consecuente falso, ¿sí? Y ponemos nuestros falsos ahí. Ya para por eso digo que ya sabiendo esto es muy fácil desarrollar la tabla. Ya el resto ya sabemos que ya van verdaderos, entonces colocamos los verdaderos que nos hacen falta ahí. Vamos ahora a realizar el siguiente paréntesis. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar nuestra columna de Q con respecto a la negación de R. Son las dos que están aquí en amarilla. ¿Listo? Para este caso. Lo mismo, como es un condicional, ya sabemos que la única forma de que nos dé falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Entonces vamos a revisar las dos columnas y solo funciona para estas de acá y estas de aquí abajo. Colocamos nuestros falsos y el resto llenamos con verdaderos. ¿Sí? Ahí se va haciendo la tabla como rápido. Vamos con el último paréntesis. El último paréntesis es una conjunción entre P y S. Cogemos nuestras dos columnitas, P y S, y vamos a verificar cuál es digamos, nuestra característica. Ah, ya, listo. Ambos tienen que ser verdaderos para que me dé verdadero el resultado. Entonces los únicos que veo que me dan son esos cuatro que tengo ahí, los coloco verdaderos, y el resto yo ya sé que me da falso. Y coloco mis falsos ahí. Así voy construyendo. Ya tengo, digamos, las operaciones que están entre paréntesis. Ahora voy a hacer el- la conjunción entre el primer paréntesis y el segundo paréntesis. Bien, entonces vamos a tomar esas dos columnas que ya tenemos ya desarrolladas, ¿sí? Y hacemos esta conjunción. Lo mismo, vamos a mirar los resultados y vamos a ver cuáles nos van a dar verdaderos. Para este caso son estos de acá, que ambos son verdaderos, ambos verdaderos. Los colocamos y del resto las otras combinaciones me van a dar falsas. Bien. Listo, ya tenemos la operación de esos dos paréntesis. Ahora vamos a hacer la operación entre esos dos paréntesis y el otro que me hace falta, que es P y S. Lo tenemos acá. Tenemos el paréntesis que tengo acá, los dos paréntesis que ya resolví la operación, y el último que es este, P y S. ¿Listo? Esa es una conjunción, lo mismo, perdón. Vamos a verificar cuál de ellos me da verdadero. El único que cumple es esta tercera filita. La colocamos ahí y el resto nos va a dar falso. Bien. Digamos que hasta este punto ya tenemos todo lo que está dentro del corchete, ¿sí? El corchete exterior. Ahora vamos a hacer la implicación entre ese corchete y la negación de R. Entonces, ojo acá, que aquí hay un tip importantísimo para que no se vayan a confundir. Si ustedes observan en la tabla, digamos en la expresión lógica, tengo aquí todo lo que está en el corchete, tengo la flecha que habíamos dicho que este condicional tiene un sentido, va desde acá, desde este resultado, hacia la negación de R. Pero en la tabla, ¿qué sucede? En la tabla tengo esta consecuente, que es la negación de R, lo tengo aquí atrás, al lado izquierdo. Y esto que tengo acá, entre el corchetico, entre paréntesis, está aquí a la derecha, ¿sí? O sea, en la tabla está inverso a como lo tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, una solución para esto, porque si yo lo llego a hacer así, es probable que me vaya a dar más si mantengo la flecha en ese sentido. ¿Por qué? Porque la flecha no está en el sentido como tengo yo la tabla, las columnas de la tabla. Entonces, una solución es hacer la inversión de ellos, ¿sí? Entonces, esta parte de acá es la parte del antecedente, que es la parte 1, llamémosla así. Y esta columna de acá es la columna 2, es el consecuente. Entonces, para que nos funcione esto, nos toca voltear la flecha, ¿sí? O sea, la flecha, como la tenemos aquí arriba, no va hacia este lado, sino va hacia donde esté el aire. Entonces voy a hacer desde esta columna hacia donde está el aire negada. Voltear la flecha. Voy a utilizar la columna del condicional para relacionarla, ¿sí? Entonces, la única forma de que me dé falso, perdón, es que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. ¿Qué quiere decir? Que esta 1 me tiene que dar verdadero y esta 2 me tiene que dar falso, ¿sí? Como volteé la flecha para que, digamos,
se cumple el condicional, voy a ver que ninguna de ellas me da la opción de que me dé falsa, ¿sí? Aquí solamente tengo un verdadero, si ustedes lo observan. Si hago el condicional hacia atrás, hacia acá, aquí tengo otro verdadero. Pero en la tabla me dice que si son verdaderas, me da verdadero, ¿cierto? Y cualquier otra opción me da verdadero también. Entonces, estas otras combinaciones de falso a lo que de acá, de falso a lo que de acá, me da también verdadero. Y me va a quedar al final una tautología, todas verdaderas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces cuando tengamos esto acá, aquí nos tocó voltear la flecha porque en la tabla nos quedó al contrario, digamos, el consecuente que sería esta negación de R me quedó a la izquierda y el antecedente a la derecha. Entonces me tocó voltear la flecha porque esa sí tiene un sentido. Si yo lo hago en sentido contrario, es muy probable que me enfrento aquí a un verdadero y un falso, ¿sí? Entonces voy a empezar aquí a tener diferencias en mi resultado. Ya habiendo hecho toda esta tabla manual con sus operaciones intermedias, esta es la que yo voy a comparar con la que me dio en la tabla simulada. Como lo pudimos ver, la tabla simulada me dio también una tautología, entonces yo puedo decir que mi tabla manual me quedó bien desarrollada. ¿Listo? Ya podemos decir, listo. Ya ese ejercicio está hecho y tengo que definir y especificar que me dio una tautología. ¿Bien? Porque eso hace parte del ejercicio. Luego de que esto ya esté bien, ya ustedes tienen que grabar un video de ese ejercicio número uno. Entonces pueden utilizar diferentes herramientas que hay en internet o del celular, o si quieren ustedes en un tablerito, si tienen la posibilidad, o, o desde el mismo computador en el ejercicio que ustedes hicieron en Word, también lo pueden explicar ahí con aplicaciones para hacer grabaciones. Y anexan ese enlace de esa grabación de la explicación de este ejercicio en el trabajo final. Solamente se hace video del primer ejercicio. De los otros ejercicios no se hace video, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Solamente el video es para explicar el ejercicio número 1. Entonces, ya pueden ustedes utilizar de pronto la plataforma YouTube para subir el video ahí. El video tiene pues que ser cortito, no muy largo. Dice que 3 minutos. A veces en 3 minutos no se logra explicar, digamos, todo el ejercicio. Pero tampoco vamos a hacer un video de 15 minutos, ¿sí? Ni de 10. De pronto un videito de 6, 8 minutos máximo, hasta de pronto se puede. No va a quedar muy largo, pues, porque la idea es ser muy concretos, presentarse, mostrar su rostro, su cédula, tapan el número si quieren, que se vea el nombrecito suyo para que el tutor verifique que es usted quien está desarrollando el ejercicio y explicarlo rápidamente, muy breve, muy conciso y ya. ¿Listo? No nos vamos a extender mucho para que nos quede cortito, ya que, pues, cada tutor tiene bastantes estudiantes y imagínense revisar 150, 200 videos, es un poco extenso. Si son muy largos, pues sería tremendamente el trabajo. Entonces, muy cortitos y muy concisos con ese trabajo del video. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio número 2. Este ejercicio número 2 es muy sencillo. El 2 y el 3 digamos que son, digamos, muy rápidos de hacer, ya sabiendo y teniendo a la mano la tabla de las leyes de inferencia. Entonces, el ejercicio 2 lo que nos da son tres expresiones, nos las dan en lenguaje simbólico, y lo que tenemos que hacer es simplemente nombrar la ley de diferencia que representa cada una de esas expresiones. Entonces, nos vamos aquí a nuestro resumen, vamos a revisar que tengan las estructuras muy parecidas a las que tenemos ahí, y vamos a revisar cada una de ellas. Entonces, la primera, entonces estamos observando que acá tenemos un P condicional Q, y aquí tenemos ya la conclusión P, entonces Q y P. Entonces vamos a revisar nuestro resumen de las leyes de inferencia y vemos que esta se parece mucho a la que tenemos aquí, que se llama la ley de absorción. ¿Listo? Entonces le ponemos ahí ley de absorción. La segunda la observamos acá. Aquí tengo una disyunción, dos condicionales. Eh, los antecedentes son estos mismos que están en la disyunción y los consecuentes van a resultar como la conclusión. Entonces yo veo que se parece mucho a esta simplificación disyuntiva. Entonces le coloco que la 2 es la simplificación disyuntiva.
Y la 3, yo reviso acá, listo. Se parece mucho a la ley de la adición y la podemos trabajar así, listo. Ahora lo que vamos a hacer es, ya teniendo determinados, podemos determinar cuál es la ley de diferencia de cada uno, vamos a generar nuestras proposiciones simples, ¿sí? Entonces la idea es que las proposiciones vayan dadas en un contexto académico, no necesariamente tiene que ser de la UNAD, sino que estudia matemáticas o cosas académicas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, aquí tenemos, a revisar, tenemos dos proposiciones simples. Listo, entonces voy a crear dos proposiciones simples para poder hacer este ejercicio. Para este caso tengo tres, entonces puedo utilizar las mismas dos que tenía, le añado otra para R, para este caso, y para todos los ejercicios puedo utilizar las mismas que he trabajado, ¿sí? Para no tener que estar haciendo pues, diferentes por cada ejercicio, utilizamos las mismas para no tener problemas. Bien, pues para este caso, P, Juan estudia administración en la UNAD. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros Billerman de lógica matemática. En este caso tenemos una R también, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro Billerman. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es construir el lenguaje natural de cada una de estas leyes. Ya definimos las proposiciones simples, vamos a realizar cada una de ellas. Pero lo que hacemos acá es, teniendo en cuenta las proposiciones que yo ya tengo acá, voy a construir mi lenguaje natural. Entonces, ponemos acá primero el condicional. P, entonces Q si P, entonces Q si Juan estudia, es estudiante de administración de la UNAD, entonces asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica. Punto seguido, aquí pongo un punto seguido. Por tanto, o sea, vamos a entrar ya aquí a mirar la conclusión. Por tanto, si Juan estudia, es estudiante de administración de la UNAD, entonces asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración de la UNAD. ¿Qué se ¿Listo? ríe? Hay micrófono abierto por ahí, por favor, lo cerramos, gracias. Listo. Ese sería el lenguaje natural de esta expresión simbólica, utilizando las dos proposiciones que tengo acá. Si simplemente es lo que tengo acá, expresarlo de esta manera, ¿vale? Para el ejercicio este. Listo. Aquí sí tengo las tres proposiciones simples, entonces voy a construir mi lenguaje natural. Entonces vamos a empezar por premisas y las separamos por punticos, ¿sí? Y ya después de esta línea horizontal, aquí sí ponemos la conclusión que es por lo tanto, ¿sí? Entonces, aquí es P o Q, entonces Juan es estudiante de administración en la UNAD o asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Listo, ahí termino. Vamos con la otra, que es esta acá, el segundo renglón. Juan es estudiante de administración en la UNAD, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning, ¿sí? Luego vamos con la otra. Si asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica, Juan recibe los puntos. Por tanto, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Entonces aquí ya nos separa de estas tres premisas ya la línea horizontal y decimos, por lo tanto, R. R es esta última, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. ¿Listo? Es pasar lo que tengo acá, pasarlo al lenguaje natural. Y ahí termina el ejercicio. Digamos que, nos falta este último. Lo mismo, Juan es estudiante de administración en la UNAD, tenemos las dos. Tomamos la primera premisa, Juan es estudiante de administración en la UNAD, por tanto, aquí Juan es estudiante de administración en la UNAD o Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Bien, construimos acá nuestro lenguaje natural de cada una de las tres expresiones que nos están dando y listo, ahí acaba el ejercicio. El ejercicio número 2. Sí, si lo observamos, pues es muy sencillo, ya hemos trabajado lenguaje natural y simbólico, lo podemos desarrollar muy fácilmente. Recuerden que este ejercicio ya no necesita video, nada de eso, simplemente es desarrollarlo y listo. Vamos a mirar un ejemplo del ejercicio 3. El ejercicio 3 nos muestra un argumento. En base a este argumento necesitamos determinar la conclusión. ¿Cuál es la ley de inferencia que podemos extraer de acá o que se está aplicando acá? ¿Y cuál sería su lenguaje simbólico? ¿Sí? Entonces, normalmente aquí en este ejercicio no nos están dando la conclusión, ¿sí?
O sea, yo no te, digamos que aquí solamente me dan como las premisas que están encima de la lineacita esa que les digo horizontal, lo que está encima. Eso es lo que nos están dando acá. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cuál es la conclusión? Pues lo primero que me toca a mí determinar es qué ley de inferencia se está utilizando acá. Para ello, pues tengo que pasar esto al lenguaje simbólico. Lo que tengo acá, lenguaje simbólico. Entonces tengo que separar premisas, tengo que mirar cuáles son los conectores que se están usando ahí, y ya en base en eso me voy a la tabla de las, a mi tabla para revisar cuál es la ley de inferencia que más se ajusta a esta para poder mirar la conclusión que tiene esa ley de inferencia, para poder escribirla acá. Ya teniendo eso, pues ya es muy fácil. Como ya detecté cuál es la ley de inferencia, pongo el lenguaje simbólico que me esté dando el ejercicio. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Entonces, vamos a determinar la conclusión del argumento. Entonces, la ley de inferencia y la expresión en lenguaje formal. Primero, vamos a identificar las proposiciones simples. Entonces, vamos a tomar P. Entonces, vamos a coger esta primerita que tenemos ahí, Carlos Madruga Lunes, y vamos a decir que esa es la P que vamos a utilizar. Q sería, sale más temprano de su casa. ¿Listo? R, llegará temprano al trabajo. ¿Sí? La esta que sigue acá, sale más temprano de su casa, es la misma Q que tengo acá. O sea, no le pongo una adicional porque esta es está repetida. ¿Sí? Inclusive, si yo tuviera una negación, por ejemplo, no sale más temprano de su casa, podría ser la negación de Q. ¿Sí? Es la misma, pero es una negación. Entonces no le pongo yo una letra adicional, sino digo que esa es negación de Q. Para este caso, aquí Q se repite acá también. Entonces, no es que esta sea una proposición diferente o aparte, no, es la misma que tengo acá. Si lo observan, son igualíticas, verde, verde. Entonces no tengo que adicionarle proposiciones, digamos, letras diferentes. ¿Sí? Tenemos que tener muy en cuenta eso a la hora de pronto de seleccionar esas létricas. Ahora elaboramos las premisas del lenguaje simbólico. Entonces, aquí tengo la premisa 1, P, entonces Q. Entonces, yo estoy observando que ahí está diciendo que es P, entonces Q. Ya tengo la primera premisa. Luego me dice la premisa 2, sale temprano, más temprano de su casa, entonces QR. Esa comita, ese entonces se puede reemplazar por una coma. Y el I también se puede reemplazar por un punto seguido, para que lo tengamos en cuenta. Ahí tengo la premisa número 2. ¿Bien? Ya tengo las dos premisas, si lo observamos ahí. P entonces Q, Q la premisa 2, Q entonces L. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Mirar cuál es la conclusión de ahí. Pero ¿cómo entrego yo una conclusión ahí? Me toca ir a mi resumen de leyes de inferencia y revisar cuál se parece a ese lenguaje que tengo yo ahí, a esas premisas. Entonces me pongo a revisar cuál será premisa 1 y premisa 2, P entonces Q, Q entonces R. No, para esta, digamos, no me funciona porque aquí está comparando dos condicionales. En premisa 1 tiene condicional, premisa 2 también tiene condicional, en cambio en el modo poniendo opponents, solo hay condicional en la primera premisa, en la segunda no, la segunda es individual, no me sirve. Si lo mismo hipotético, revisando, es muy similar, podríamos decir que es esta sí es. Entonces, las premisas son muy similares a las que están ahí. Entonces, si ya tengo esas premisas, listo, la conclusión que me genera es esa pequeñita que tengo ahí, lo que está debajo de la línea horizontal, es mi conclusión, P entonces R. ¿Sí? Digamos que en este caso encontré ya la conclusión de lo que me están dando ahí. Ese es silogismo hipotético. Entonces ya detecté cuál era mi ley de inferencia. Y lo que vamos a hacer es traducir eso acá. ¿Listo? Entonces, en la conclusión, me dice que la conclusión es P, entonces R. Si es P, entonces R, entonces tengo que tomar mis proposiciones que inicialmente escogí
y colocarlas acá. Entonces, si P, Carlos madruga lunes, entonces R, llega temprano al trabajo. Esa sería la conclusión de este ejercicio. Entonces, si observamos, la conclusión no está exactamente aquí puesta, sino nos tocó deducirla a partir de haber rayado primero la ley de inferencia y mirar lo que está debajo de esta línea horizontal para encontrar esa conclusión, que es esta que tenemos acá. La ley de inferencia aplicada, pues ya sabemos que es esta, el silogismo hipotético, que fue la que encontramos coincidencia. Y el lenguaje simbólico es este lenguaje que tenemos acá, simplemente es escribirlo tal cual como lo tenemos ahí. Y listo, ya tenemos el ejercicio 3 completamente desarrollado. ¿Bien? Entonces es importante, digamos que inicialmente tengamos detectemos bien estas proposiciones simples, separarlas bien para poder crear estas premisas que tenemos acá y poder ubicarlas en nuestra tabla, ¿vale? Eso es importantísimo. Ya teniendo eso, ya listo, ya sabemos la conclusión, sabemos cuál fue la ley de inferencia que apliqué y el lenguaje simbólico es copiarlo tal cual de donde lo tenemos ahí la tabla, lo pasamos acá. Muy bien, y ahí tenemos los tres chulitos. Vamos a ver por el último ejercicio, que es el ejercicio de problemas de aplicación. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos de tiempo? Las 9:05. Bueno, vamos como apenas. Este es un poquito largo también. Entonces, tenemos nuestra expresión simbólica. Digamos que es la misma expresión que utilicé en el primer ejercicio. Entonces, para ese caso, eh, ya conocemos que las tablas, cómo nos dan las tablas. ¿Bien? Vamos a centrarnos un poco también en la prueba de validez por las leyes de inferencia, que es el último ejercicio, el último punto que tenemos que hacer acá. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es separar las premisas. Entonces ya tenemos acá nuestra premisa 1, que es lo que está entre paréntesis, premisa 2, el otro paréntesis, premisa 3, P, conjunción S. ¿Listo? Y la conclusión es lo que está después de la flechita. Esto es la conclusión, lo que tenemos acá. Bien, nos dice que tenemos que definir proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto que solicita un contexto académico. Entonces, para este caso no nos dan las proposiciones simples, nos toca a nosotros crearlas, ¿sí? Entonces ya tenemos que son 4, P, Q, R y S. Entonces, por ejemplo, decimos Juan aprueba lógica matemática. Q, estudia métodos para probar validez de argumentos. R, estudia teoría de conjuntos. Cuando vayamos a poner nuestras proposiciones simples, siempre tenemos que ponerlas en afirmativo, ¿sí? Ya ahorita más adelante ya hacemos la negación de cada una porque las vamos a necesitar ahí para construir nuestro lenguaje natural, pero siempre las ponemos todas en afirmativo o en positivo, ¿sí? Y ese participa en las actividades del curso. Ahí tenemos las 4 proposiciones simples en afirmativo. Ahora vamos a hacer las negaciones que nos solicita el ejercicio. Aquí tenemos que tenemos negación de R y negación de S. Negación de R, no estudia teoría de conjuntos. Y negación de S, no participa en las actividades de curso. Ahí tenemos ya todas nuestras proposiciones simples en afirmativo y las que están negadas también. Ya con esto y con esos conectores lógicos que tenemos ahí, vamos a construir nuestro lenguaje natural. Entonces, simplemente reemplazar donde haya una P y la Q, reemplazamos por las dos proposiciones simples y colocamos la equivalencia también del condicional, ¿sí? Entonces, si Juan aprueba lógica matemática, entonces estudia métodos para probar la validez de argumentos. Luego van el I, lo colocamos en negación de R y negación de S, no estudia teoría de conjuntos, no participa en las actividades de curso, y colocamos el sí, entonces, que es el condicional. Luego nos faltaría el I, y la última, sería Juan aprueba lógica matemática y participa en las actividades de curso, que es P y S, de conjunciones. ¿Listo? El I. Luego, por lo tanto, sería ya la conclusión, lo que está después de la flechita, Q y S. Ponemos Q, ponemos S y ponemos
el I que une las dos. Muy bien. Ya tenemos montado acá nuestro lenguaje natural a partir de ese lenguaje simbólico, ¿sí? Este lenguaje pues, va a salir un poquito más largo, por lo que tiene varias premisas, nos va a salir un poquito más extenso. Ahora vamos a generar la tabla de verdad. Lo mismo, entramos al simulador de lógica UNAD, introducimos nuestra ecuación lógica, generamos tabla y nos da la simulación de la tabla, todas verdaderas. Para desarrollar este ejercicio de por sí es necesario que esta tabla nos dé tautología, ¿sí? Para poder aplicar las leyes de inferencia es importante que dé tautología, porque si no da tautología probablemente sea muy difícil o muy complicado de, digamos, comprobar esa validez por medio de ese otro método, ¿sí? Entonces, normalmente para estos ejercicios todos nos van a dar, en el ejercicio 4 todos nos van a dar verdaderos. Generar la tabla, entonces lo mismo, ponemos nuestras proposiciones simples en separado, las premisas que están entre paréntesis y luego las operaciones entre premisas. P, entonces son 16, como son 4 proposiciones, nos dan 16 renglones, entonces la mitad verdaderos, la mitad falsos, 8 y 8. Luego la mitad de la primera, 4 y 4. Siempre empezamos en verdadero. Luego R, luego S intercalados. Luego hacemos las negaciones de R, negación de S. Y empezamos con nuestras operaciones. Bueno, esta tabla fue la que hicimos en el primero, se repitió. Hacemos el primer paréntesis. Nos va dando nuestro resultado acá. Luego tomamos la segunda, que son negación de R, condicional negación de S. Revisamos cuáles son las que nos dan falsos. Los colocamos y el resto nos dan verdaderos. P y S. Tomamos las dos columnas P y S. Buscamos que las que nos dan verdaderas y el resto nos da falso. Luego el Q y S, que es el último paréntesis. Lo mismo, tomamos las dos columnitas, revisamos cuáles nos dan verdaderos, la colocamos y ahí vamos construyendo. La tabla manual si es necesario que tenga, digamos, todas esas operaciones intermedias. Porque hemos detectado algunos estudiantes que pues ellos hacen la tabla manual por ejemplo en Word, pero lo que hacen es copiarla de la que le dio simulada. Solamente esas columnitas que genera ahí y no están colocando las intermedias, entonces ahí es cuando empiezan a bajar puntaje, porque la tabla manual tiene que tener las operaciones intermedias. La idea es que a partir de todas esas operaciones intermedias llegar al, al resultado final, ¿sí? Digamos que el apoyo del simulador es solamente para comprobar que se desarrollaron. Entonces aquí tenemos también eh, la conjunción entre los dos paréntesis, conjunción con los otros dos paréntesis. Aquí tenemos lo mismo que habíamos visto la vez pasada. Entonces tenemos que lo que está en corchetes lo tenemos, aquí en este caso está a la izquierda, la flechita antecedente y consecuente, 1, 2, ¿sí? De 1 hacia 2. Aquí tenemos el mismo problema, que en las columnas de nuestra tabla están invertidas, ¿sí? El consecuente está atrás del antecedente, entonces nos toca invertir la flecha y trabajar hacia este lado, de derecha a izquierda, lo contrario. Entonces, de verdadero a falso, verdadero, verdadero, no hay ninguno que vaya de verdadero a falso, entonces todas me dan verdadero como resultado final. ¿Listo? Y ahí tengo ya el resultado de mi tabla, veo y lo comparo con el resultado de la tabla simulada y me dieron también todas verdaderas. Entonces ya, listo. La tabla me quedó bien hecha. Las comparo, muy bien. Ahí me dieron. Es una tautología. Ahora vamos a demostrar la validez de argumentos mediante leyes de inferencia. Para este caso, necesitamos utilizar también nuestra tablita de leyes de inferencia, tenerla en la mano para poder desarrollarla, ¿sí? Importante tener esta tablita siempre a la mano. Entonces tenemos nuestras proposiciones en nuestras premisas. Lo que vamos a hacer aquí ahora es, mucha atención a lo que tenemos que hacer.
tenemos nuestras premisas P1, P2 y P3 y la conclusión QS. Resulta que a partir de estas premisas tengo que hacer operaciones entre estas premisas para obtener esta conclusión. Estas operaciones las vamos a hacer con las leyes de inferencia, ¿sí? A partir de leyes de inferencia vamos a como a despejar, como a ir quitando de acá lo que nos sobre para llegar a esta conclusión. Entonces, yo observo que en esta conclusión tengo una Q, esta Q que tengo acá, Q, conjunción S. Listo, Q. Entonces yo tengo que revisar acá en dónde tengo la Q. Ah, la Q la tengo en la premisa 1, está la Q. Entonces, de alguna manera me toca, de alguna forma, como quitar esta P, quitar esto de acá para que me quede la Q solita. De alguna manera tengo que hacer eso, ¿sí? Vamos a usar leyes de inferencia para hacer, digamos, estas operaciones y que se nos supriman eso que nos sobra ahí y nos quede la Q que necesito. Lo mismo la S. Aquí tengo la S. La S la tengo en premisa 3 y en premisa 2, ¿sí? Entonces nos toca de alguna manera extraer esta S, puede ser de la premisa 3 o de la 2, bueno, la que me quede más sencilla de hacer, para extraer la S. ¿Listo? Entonces tengo que cancelar lo otro. Bien, entonces me toca revisar, dependiendo de estas premisas que yo tenga acá, voy a empezar a hacer operaciones para ir como quitando cositas, para llegar a nuestra conclusión. Bien, aquí las veo, Q y S, las tengo ahí. Pero bueno, ¿cuál tengo que utilizar para poder desarrollar eso? Entonces, es importante ir revisando. Cada vez que yo vaya haciendo una operación, tengo que ir agregando una premisa. Entonces, para este caso, voy a agregar premisa 4 para generar la operación que voy a realizar a continuación. Entonces, la operación que podría yo hacer, digamos inmediatamente acá, revisando abuelo pájaro, pues aquí el ejercicio es, tengo una conjunción, acá, esta conjunción P y S. Me voy a ir acá a la tabla a revisar qué puedo hacer con esa conjunción. Opale, me saltó esto. Listo, acá. Yo reviso acá que con la conjunción puedo hacer una simplificación, ¿sí? La simplificación es tomar la conjunción y tomar una de ellas, o pues cualquiera de ellas. Para este caso, yo puedo extraer P, solamente voy a extraer P, esta de acá, P de acá, haciendo la simplificación en la premisa 3. Digamos, aquí ya hice una operación y por eso le puse P4. Al hacer esta operación de simplificación en P3, extraje, este es mi resultado, P. Voy a hacer lo mismo con S. Voy a extraer S, porque aquí dice que puedo extraer cualquiera de las dos, o P o Q. Aquí puedo extraer o P o S. Entonces voy a hacer lo mismo porque pueda que necesite también cualquiera de esas. Entonces, también apliqué añadí otra, digamos, otra premisa porque hice esta operación acá. Simplifiqué también P3 y extraje la otra, que es S. Entonces ya extraje las dos por separado, las tengo separaditas, P y S. Bien, ya teniendo estas separadas, ahora sí puedo ir revisando qué puedo hacer para extraer, por ejemplo, esta Q. Para extraer esta Q tengo que cancelar esta P que tengo acá. ¿Listo? Entonces me voy yo también a revisar que con esta P puedo irme al modus poniendo ponens, que es como la primera que tengo acá. P entonces Q, lo comparo con la P que está en solita, individual, y extraigo o concluyo Q. Es la misma operación, obsérvela. P entonces Q, la tengo acá en premisa 1, y esta premisa 4 tengo la P, que es el antecedente. Entonces puedo cancelar este antecedente y me quedo con la Q, que resultante, mire, la Q la necesito para mi conclusión. Entonces, hago la operación, me resulta Q, haciendo el modus poniendo ponens entre P1, que es esta de acá, y P4. ¿Sí? Mire la operación. P entonces Q lo comparo con P, cancelo estas P y me genera Q. Y aquí genere Q. Ahí utilicé ya otra ley de inferencia y obviamente pues es otra premisa que tengo que colocar ahí, otra operación. Listo. Entonces, ¿qué estoy observando acá? Ya tengo Q, que la necesito para mi conclusión. Ya tengo S, también la extraje, que la necesito para mi conclusión.
Los tengo ahí, los dos, pero los tengo separados, ¿verdad? Como los tengo separados, pues me toca unirlos por medio de una operación. Me voy acá a mi resumen de reglas y puedo observar que aquí hay una operación que se llama la adjunción. Esta adjunción, en otros libros la llaman conjunción también, es tomar dos premisas separadas, P y Q, y unirlas por medio de una conjunción. Me genera aquí eh, como conclusión P y Q. ¿Qué es lo que necesito más o menos acá? Tengo S, tengo Q separadas, lo que necesito es unirlas por medio de una conjunción, entonces simplemente lo que hago es, hago una adjunción entre P6 y P5, que son estas dos, los resultados que son S y Q, hago la adjunción y me genera Q y S. Cuando llego a este punto yo observo que ya tengo mi resultado de la conclusión. Al tener mi resultado de la conclusión, ya obviamente llegué al final de mi ejercicio porque lo importante era llegar a esa conclusión, ¿sí? A partir del uso de esta ley de inferencia, aplicando aquí a las operaciones para llegar a este punto. ¿Listo? Y ya tengo mi ejercicio resuelto. O sea, digamos que esa es la manera de realizar eh, la comprobación por medio de la ley de inferencia. La idea es poder llegar a esa conclusión a partir de operaciones, ir cancelando cositas de acá para ir extrayendo lo que necesito en mi conclusión. ¿Listo? Y ahí terminaría el ejercicio número 4. Bien. Entonces, importante, perdón, y recomendación importante es que entreguemos los aportes completos, ojalá lo más completos posibles en el foro. Hay estudiantes que pues van a un ritmo, entonces ellos ponen primero el ejercicio 1, el tutor lo revisa, lo realimenta. Importante, digamos, hacerlo eso de manera rápida, ya que como ese ejercicio 1 tiene un video, lo ideal es que ese video vaya muy bien desarrollado, ¿sí? Con el ejercicio bien desarrollado, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes primero pongan ese ejercicio 1 en el foro para que el profe lo revise y les dé el visto bueno y diga si el ejercicio está bien hecho, ya puedes grabar tu video o si hay alguna corrección que hacer, pues se haga la corrección antes de hacer esa grabación, ya que si el video se hace con ese error, pues vamos a tener un problema de baja calificación tanto en el ejercicio desarrollado como en el video también. El video tiene una ponderación de 25 puntos, si no estoy mal, 20-25 puntos, entonces si el ejercicio en el video quedó mal, pues también va a bajar, ¿sí? Entonces lo importante es que ese video quede bien hecho con el ejercicio bien desarrollado, ¿bien? Entonces, eh, luego van poniendo el ejercicio 2 el 3 a su medida. Si de pronto alguien quiere poner todos los ejercicios de un solo desarrollo, también se puede hacer. Y el tutor revisa, digamos, los 4 ejercicios de una sola vez. Pero hay que hacerlo con tiempito, ya que los últimos días de entregas, digamos, esta actividad está para cerrarse el 26, los últimos 3-4 días ya no se realimenta porque es un poco difícil. Son momentos en que ya llega mucho ejercicio, entonces el tutor no puede garantizar que se puedan revisar todos, ¿sí? Entonces revisarán algunos. Digamos, en su orden de llegada uno va revisando y va realimentando, pero si ya se hacen aportes a último momento, ya pues lastimosamente ya como quedaron. Este trabajo se pasa por Turnitin. Turnitin es una aplicación que tiene la universidad para verificar plagio. Entonces, ahí le muestra a uno si el ejercicio fue tomado de semestres anteriores, si está copiado de otro compañero de otro grupo. Ahí aparece todo eso. Y eso va a generar también un gran problema a la hora de la calificación, porque, digamos, trabajo que se vea con copia o con plagio, pues tiene una calificación de 1, o sea, se pierden esos 100 puntos, ¿sí? Y fuera de eso, se le puede abrir, digamos, un historial al estudiante de que está incurriendo en esas malas prácticas que pueden generarle una sanción también. Entonces, tratemos de hacer nuestros ejercicios a conciencia, tratemos de utilizar todos los medios que tengamos en caso que tengamos dudas para contactar a nuestro tutor y que nos pueda de pronto explicar o colaborar con alguna duda que tengamos. Si no nos quedemos con esas dudas porque a veces entregamos las cosas de pronto a ir rápido por entregarlos a medias, incompletas o con algunas falencias y pues los resultados no van a ser los mejores. Lo importante es pues aprender cómo se hace todo esto y entregar nuestros trabajos completos. En pensamiento lógico matemático, el que trabaja, el que hace, el que participa, ese estudiante tenga la seguridad de que aprueba su curso, ¿sí? Lo aprueba. Eso está comprobado.
más del 80% de los estudiantes de pensamiento aprueban el curso. Pero es porque están muy pendientes y trabajan, y estudian, participan en estos encuentros, se ayudan entre sí, le preguntan a los profes, están leyendo también mirando sus videos de apoyo que están en los foros y hacen un buen trabajo, ¿sí? Importante entregar a tiempo, tratemos de entregar a tiempo, eh, ya que, pues, digamos que como tenemos varias materias, no es la única materia que vemos. Si damos esos trabajos para el último momento, es probable que empecemos a entregar las cosas como diga a medias o que no alcancemos a entregar uno y por estar haciendo el otro. Entonces, no nos confiemos mucho, ¿sí? Sino más bien vamos haciendo el trabajito semana a semana, tratemos de dedicarle los días. Yo sé que muchos tenemos trabajo, muchos tenemos familia, muchos tenemos otras actividades a las cuales también hay que dedicarle tiempo, pero si estamos inscritos en la universidad, en la UNAD, a estudiar, es porque de alguna manera tenemos que sacar un tiempito para esto, ¿sí? Sacarle el tiempito. A veces nos ponemos a ver redes sociales más de la cuenta, entonces nos pasa el tiempo es ahí y no estudiamos, entonces vamos a empezar a equilibrar esos tiempos para que nos den para poder dedicarle también tiempo al estudio, ¿sí? Ustedes tienen una meta, tienen un sueño de ser profesionales, de mejorar su estatus, mejorar todas sus posibilidades. Créanme que el que estudia se le mejoran todas sus posibilidades en el futuro, ¿sí? Eh, Siempre es bueno ir para adelante, avanzar siempre, no darse por vencidos y terminar pues avantes con nuestros cursos, e ir pasando y promoviéndonos a los siguientes semestres para ir terminando también nuestras carreras y ser buenos profesionales en un futuro. Les agradezco mucho su atención. Les voy a compartir entonces el enlace para que ustedes, por favor, realicen la inscripción de asistencia, que les voy a pasar el enlace por el chat. Ese es el enlace de asistencia para que por favor cada uno ingrese y llene ahí los espacios. Importante, pues, digamos, inscribirse en la asistencia porque yo de ahí reviso quién estuvo en la sesión y quién no estuvo. Igual, pues, como ya los tengo inscritos también, yo creo que la mayoría de ustedes está inscrito en el B-Learning, entonces no hay ningún problema por eso para asignar los puntos al final. Por asistir a esta sesión, son 15 punticos que les voy a dar. Si asistieron a esta y pues entendieron todo, no es necesario que asistan a a la réplica que es el martes, ¿sí? Digamos que la del martes es por si de pronto hay estudiantes que trabajan los sábados en la mañana y no pueden asistir, entonces ellos pueden ingresar al del martes en la tarde, ¿sí? Aunque si desean también, es la misma explicación, es lo mismo que vimos hoy, es lo mismo que se va a ver el martes. Bien, les agradezco a todos ustedes su asistencia, espero que pasen un bonito día, un fin de semana de amor y amistad. Compartan con sus amigos, con sus novios, con sus esposos, esposas y pasen un excelente fin de semana. Entonces, cualquier duda que tengan, por aquí había alguien que estaba preguntando algo. Medio Rocío, ¿estás preguntando algo? Puedes abrir Sí, tu micrófono. Cuéntame. sí, señor, buenos días. Es que Bueno, no veo, a mí no me sale el chat, no veo el enlace. Dios. Espérate un segundo. Un segundo. Es que estás como invitada, ¿será? No sé. Mary Rocío. Sí, señor. Sí, Estoy señor. pensando. Disculpe una pregunta. Cuéntame. ¿Dónde puedo encontrar, es que hasta ahora estoy iniciando con el tema, dónde puedo encontrar el significado de cada uno de los símbolos, el de conjunción, el de y o? Entonces, es que ahí es donde tal vez se encuentra mi falla. ¿Dónde lo puedo encontrar? La tablita de equivalencias. Sí, señor. No, pues esas, tú en Google introduces ahí, la puedes descargar o inclusive, no sé si en el foro ya te hayan compartido información sobre eso, sobre esa tablita.
A ver si tengo una tabla ya por aquí a la mano. A ver si la puedo Profe, colocar. ¿esa sesión qué número es? La 1. Sesión número 1. Gracias. Bueno, ahí les di acceso a algunos estudiantes que están solicitando acceso. Entonces, tal vez es por eso, porque si no están, digamos, no les di acceso, no pueden mirar el chat. Ya, profe, muchas gracias. Pero no veo el link. Bueno, Profe, voy a buenos compartirlo días. otra vez, ya que como entraron nuevamente, entonces no les debe aparecer lo anterior. Gracias. Profe, buenos días. Qué pena cómo se llama la sesión. La sesión 1. Esta es la sesión 1. Pero ahí dice que otro nombre. ¿Qué dice? A ver, yo reviso acá. Dice es grupo curso virtual. Ah, curso al que asistió. Ah, ¿el grupo de tu curso virtual? No, ese es el No. grupo. Curso al que asistió. Ah, pensamiento lógico, matemático. Yo tengo la pregunta, tutor. ¿El grupo curso virtual es? Es el grupo que tienes tú en el campus, ¿sí? Ah, ok, vale. En el campus Gracias. es La sección de 206 participantes se 11, encuentra hay en una línea. rayita y está el numerito del grupo, ¿sí? Si eres Señor, gracias. 1500 o no sé, el número del grupo que perteneces en el campus. Listo. Mary Rocío, ¿ya viste el chat? Sí, señor. Ah, listo. Ya. Sí, Gracias. ok. Profe, ¿me recuerda su último apellido? Carlos Eduardo. Otero Murillo. Gracias. Profe, muchas gracias. Feliz día. Bueno, que estés muy bien de tener la grabación.